especial, te habla tu hermano y amigo Amauris Cabral, oficial. Este es tu espacio, lo que Dios hace con los hombres. Para esta ocasión, como siempre, no nos encontramos solos, nos encontramos con nuestro pastor, ¿verdad? Hombre de Dios, con una trayectoria ministerial intachable, bendito por la voluntad de Dios. Y queremos compartir este espacio con nuestro pastor. Amén. Buenas tardes, Dios bendiga a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de este medio. Y pues gracias, mi hermano Mauri, por darnos la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Compartiendo contigo y con toda la audiencia. Gloria a Jesús. Para nosotros es una bendición. Acuérdese suscribirte, dale a compartir esta palabra que puede marcar a una vida lo que Dios hace con los hombres. A veces las personas reciben un impacto de Dios, reciben la mano, un milagro de Dios y no saben que fue Dios que intervino en esa vida. Creen que la suerte, creen que la dicha, y por eso traemos ese espacio para que día tras día tu memoria, tu mente pueda ser iluminada con las cosas que Dios hace en la vida de los hombres. Sin más preámbulo, pastor, ¿nos podía contar un poco de su vida? ¿Qué Dios ha hecho con usted? Bueno, gloria al Señor. El testimonio, como decimos siempre, hay muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Pero bueno, empezando desde que el Señor llegó a nuestras vidas, por la misericordia del Señor, pues nacemos en un lugar llamado Constanza. Mucha gente conoce, ¿verdad? La Suiza del Caribe, Constanza La Vega. Y a la edad de 12 años, 13 años, pues es donde tenemos ese encuentro con el Señor. Pero pues antes de tener un encuentro así muy personal, primero estuvimos un tiempo en la iglesia católica sirviendo al Señor. Pues yo estaba en mi casa un día, una noche, y mientras estoy en casa, pues el Señor, puedo decir que fue Dios que habló a mi corazón, porque cuando estaba en la casa solo, un adolescente, unos 13 años, imagínate, en ese momento algo vino a mí y me dijo: si vas a la iglesia, te va a gustar ir y te va a seguir gustando ir hasta que te vas a enamorar del Señor. Yo no sé cómo surgió ese pensamiento. Tú te das cuenta que mucha gente viene al Señor por un beneficio. Amén. Mucha gente viene al Señor quizá porque tiene miedo a perderse en el infierno, a quemarse en el infierno, porque tiene alguna necesidad. Pero yo en mi adolescencia, ¿qué puede pensar un adolescente? En jugar en Xbox, en diferentes tipos de recreación, ¿verdad? Pero en ese momento hubo un trato conmigo en mi corazón. Fui el primero en mi familia, por parte de mi madre, que el Señor llamó, que el Señor apartó, y te puedo decir que durante todo ese tiempo pues me entro a la iglesia católica, hago mi primera comunión. Ya muchas personas van a entender, hago la confirmación, un sinfín de requisitos que se necesitaba hacer, y yo era un verdadero católico devoto. ¿Sabes que hay gente que dice: bueno, yo soy católico, pero no practican la religión como tal? Son católicos de nombre. ¿Eras fiel? Sí, yo era un fiel creyente. Yo estaba hasta los domingos a las 6 de la mañana en mi misa, yo no me la perdía. Imagínate, eso era de lunes a domingo que yo estaba activo en mi congregación. Una pregunta. Durante la estancia en la iglesia católica, ¿te abstenía de cosas que usted entendía que era pecado, como joven al fin? Decir malas palabras, malcriadeza, estar en cosas que tú entendías, ¿eso se soltaba en ese momento? ¿Tú entendías que era malo o algo por el estilo? Bueno, yo sí, en lo personal, como que desde que di aquel paso, aún estando ahí, sí era un poco cuidadoso con mis palabras. Sí me manejaba porque yo entendía, bueno, yo entiendo que hay un mal concepto. Yo sé que hay muchas personas que están dentro de la iglesia católica que lamentablemente pues no tienen una regla de vida, ¿verdad? No tienen un manual de vida. No te puedo decir que al 100% o como ahora, pero sí habían algunas cosas de las que yo me restringí en ese momento, pero no sabía buscar un versículo en la Biblia, no tenía una relación con la palabra. Lo mío era más una religión que una relación personal con el Señor. Ok, tremendo, tremendo. Y en esos momentos tenías ya una planificación, algo ejemplo, que te atraía, un
algún don, algunos dones? Bueno, mira, en ese momento lo único que yo anhelaba y estaba en mis planes, llegué a escuchar un testimonio de un pastor. El pastor se llama Ricardo del SIC y el testimonio se titulaba 8 horas en el cielo. Este testimonio marca mi vida, marca un antes y un después, porque yo siendo adolescente, estando en la iglesia, ya me imagino que tenía, no sé si unos 14, 15 años, yo escucho este testimonio y no le estoy dando importancia a que es un pastor. Cuando él habla y él dice en el testimonio que la iglesia está dormida, que la iglesia no es la iglesia que él quiere, en ese momento yo pienso y digo, Señor, yo quiero demostrarte que soy tu iglesia. Y la única opción que vi fue querer entrar al seminario para ser sacerdote. O sea, entonces es ahí donde yo comienzo a tener una inclinación por el sacerdocio. Llegué a ir al seminario en Las Vegas, San Francisco de Asís creo que se llama, hace años que fui, y llegué a visitar. Entonces antes bueno, cuando yo salgo de la iglesia católica, que mi tía me invita a la iglesia cristiana, me hacen una invitación ya para yo entrar definitivamente al seminario, pero el Señor en ese momento pues tuvo misericordia de mí, me llamó antes. Pero sí que te puedo decir, yo desde muy adolescente pues entendí que al Señor había que darle todo, aunque no tenía una relación y no tenía un guía que me dijera cómo hacerlo correctamente. Pero quería ser sacerdote. Sí, estaba en mi corazón. Yo estaba en el seminario y en el seminario tú vas como para que conozcas, para que veas cómo es el ambiente, y mi oración era en ese lugar: Señor, necesito que me elijan, quiero que me elijan, quiero que me elijan, quiero que me elijan. Pero mucha gente diría, ¿pero por qué? Porque en lo más profundo de mi corazón estaba el deseo de servirle completamente a Él. Estaba el deseo de consagrarme a Él completamente. O sea, ahora me doy cuenta que yo estoy consagrado a Él. Amén. Que para yo consagrarme a Él no necesito estar específicamente en un lugar o apartado o tener la abstinencia, por ejemplo, en este caso. Pero sí era mi deseo. Mi madre, toda mi familia, parte de mi familia estaba muy contenta, pero el día que el Señor pues trata conmigo, que me llama, que utiliza una tía mía que hoy es pastora, pues entonces mis ojos son abiertos, ¿verdad? Aleluya. Sí, mi tía siempre me decía, no, porque tú tienes que casarte, porque la Biblia dice que Dios creó la mujer para el hombre, y yo pues siempre le ignoraba, decía, no, pero yo quiero esto, yo quiero aquello, pero en lo más profundo de mi corazón Dios sabía que la intención por la que yo anhelaba hacer esto es porque quería agradarle completamente. Lo único que tenías pendiente en aquellos momentos era servir a Dios. Tenías, el blanco tuyo era Dios. Claro. No era un hombre en sí, o tenías algún papa o padre que te inspiraba a estar en ese lugar. Sí, había un sacerdote que comúnmente yo servía con él como monaguillo. Como yo fui mucho tiempo monaguillo, serví en el ministerio. Bueno, creo que sabes lo que es el monaguillo, ¿verdad? Bueno, algunos quizás no saben, pero esa persona o ese joven que está con el sacerdote, que bueno, que usted siempre lo va a ver sirviendo con una bata blanca, siempre va con la mano acá en el pecho. Y yo era esa clase de joven que estaba ahí sirviendo porque anhelaba esto, lo amaba. ¿Y qué te puedo decir? Me sentí inclinado por esto, o sea, me sentí inclinado por servir al Señor. Yo me acuerdo que cuando yo decido ir al seminario, se me acercan algunas chicas y me dicen, mira, tú me interesas, tú me llamas a la atención. Y mi respuesta en aquel momento fue, le dije, mira, yo lo siento, eres una chica muy linda, pero yo decidí consagrarme para el Señor. Yo decidí entregarle mi vida al Señor. Te estoy hablando de un adolescente que en ese momento no tiene el conocimiento de la palabra, porque mira, yo te voy a hablar con mucho amor, de verdad. Hay mucha gente en la iglesia católica que ama a Dios. Hay mucha gente realmente que anhela hacer las cosas correctamente. Quizás necesitan a alguien que le dirija, y otros están extraviados por no tener esa relación con la palabra. Ahora que mencionas eso, de que hay muchas personas en la iglesia católica que aman a Dios, que están enfocados en Dios, y que las cosas que hacen entienden que la hacen por Dios o en busca de Dios. Me acuerdo de una historia, de un pasaje bíblico que Pablo exhorta en Romanos capítulo 9, dando testimonio de que él da testimonio de que los judíos tienen ciencia, tienen celo de Dios, pero el celo que tienen hacia Dios es un celo sin ciencia. El celo sin ciencia es lo que te impulsa a rechazar cosas que Dios puede aprobar.
Porque hay personas, lo mismo que hacía Pablo, el apóstol Pablo entendía que matando a los cristianos que profesaban la voluntad de Jesús estaban mal. Entendía que él estaba bien, porque a Dios, los discípulos lo llamaban, y a aquellos apóstoles lo llamaban, él lo veía como blasfemio, o alguien que estaban fuera de sí, fuera de serie. Entonces eso puede un poco encajar en que hay muchas personas que sí desean estar al lado de Dios, sí desean cumplirle la voluntad de Dios, pero no tienen esa ciencia, no tienen ese conocimiento. Pablo dice que cuando se conviertan a Jesucristo, entonces el velo se le quitará. Amén. Se le va a quitar ese velo que impide ver esa realidad de Jesucristo. Entonces, como Jesús impactó tu vida, lo que él hizo, también lo puede hacer con Amén. Aquel que está viendo este testimonio. Entonces, cuéntame, que tuviste algún impacto extraño estando dentro de la iglesia católica, que podía identificar y decir, bueno, pero aquí no se manifiesta de tal forma. Yo no siempre, o sea, no es común sentirme así dentro de la iglesia católica. Bueno, fíjate, yo te contaba de mi tía, que es cristiana hoy día, que es pastora. Yo comencé a ir a su casa, ella me comenzó a predicar la palabra, y pues ella tenía una computadora de mesa en su casa, y yo iba pues constantemente, y ella me mostraba, me leía la Biblia, me mostraba videos de cosas de la tribulación, del apocalipsis. ¿Qué te puedo decir? Cosas que nunca me enseñaron, que nunca me dijeron, verdades que eran necesarias para mi vida. Entonces, a medida que yo comencé a conocer, comencé a tener más deseo de seguir conociendo, entonces dije, espérate, esto no me lo dijeron. Entonces es ahí donde yo realmente comienzo a entender que había algo más. Es ahí donde comencé a entender que no era suficiente lo que estaba haciendo. Y yo no entendía, porque te puedo decir que yo criticaba a los cristianos evangélicos, pero en mi ignorancia lo hacía porque otras personas me decían que los cristianos evangélicos estaban locos, que eran protestantes, que eran esto, que eran aquello, ¿verdad? Pero no porque yo por mi propia fuente hubiese investigado, por mi propio ánimo me hubiese empapado de la información para saber realmente quién eran los cristianos evangélicos. Ahora te puedo decir algo: en una ocasión la iglesia donde yo me congregaba, la iglesia católica, la cambian de un lugar a otro porque el templo estaba en construcción. Al lado había una iglesia cristiana, si no mal me equivoco, esta iglesia era adventista. Y cuando yo voy pasando en una ocasión, me acuerdo que estoy fuera, hay un hermano en la puerta. Y este hermano me dice: joven, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿te gustaría pasar? Y el hombre me habló con tanto amor, este hombre me habló con tanta humildad, que yo quedé anodadado, quedé sorprendido. Esa actitud de este hombre me marcó y dije, wow, o sea, ¿cómo alguien puede tener como tanta paz? Tanta paz. Entonces, yo creo que eso también marcó mi vida de una forma especial para que yo hoy sea lo que soy. Pero como siempre digo, Dios utilizó de una forma muy especial también a mi tía para que me hablara de la verdad y yo pudiese conocerlo. Muy impactante. Es importante tener siempre una familia que le hable. Sí. Y me imagino que tu tía intervino en varias ocasiones, ¿verdad? O sea, que no se cansaba de hablarte y de querer abrirte los ojos. O sea que como tú, así pueden haber muchas personas dentro de la iglesia católica anhelando a Dios, servir a Dios como su Señor, pero extraviado. Conforme a lo que tú me has dicho, puedo notar que estabas cumpliendo unos mandatos sin conocerlo. O sea, unos mandamientos, pero sin conocer la raíz de las cosas. O sea, que no es lo mismo estudiar la palabra, escudriñar las escrituras, como dice Jesucristo. Jesús manda que escudriñemos las escrituras, porque en ella os parece tener vida eterna. Cuando escudriñamos la escritura, podemos entender la realidad de la verdad, no por lo que me dicen, no por lo que escuché, sino por lo que leí, por lo que investigué
estudié, por lo que indagué, ¿verdad? Y cuando llegas a la iglesia cristiana, cuando te conviertes a Jesucristo, ¿cuál fue tu parecer en dicha iglesia? Bueno, era un servicio. En ese servicio había un pastor de acá de Santo Domingo que iba a ir para un culto allá en Constanza. Y mi tía me invita. Mi tía me dice: sobrino, quiero invitarte a un culto. Estamos hablando, no sé si tenía en ese momento unos 16 años más o menos. Creo que sí, unos 16, sí. Y cuando ella me invita, pues yo, después de tantas palabras que me ha dado, tantas cosas que yo he indagado, pues yo cedo. Ese día me acuerdo que me preparé, llega a las 7 de la noche, ella me dice: hoy el Señor va a hablar a mi vida. Yo digo: ¿cómo que va a hablar a tu vida? Me dice: sí, el Señor me va a hablar, me va a ministrar. No entendí el término ministrar. Cuando llegamos a la iglesia, pues estamos en el servicio. Primera vez que yo entro a una iglesia, bueno, primera vez con conocimiento, porque de niño mi madre me llevaba a la iglesia evangélica. Sí, de niño yo iba. Yo me acuerdo que de niño a veces estaba en los cultos como todos los niños normales, entre los bancos. Me encantaba el piso, ¿verdad? Sí, jugando. Me acuerdo, sí, que me tiraba por el piso. Y me acuerdo de la alabanza Levanto mis manos, que era una alabanza que escuchábamos mucho cuando yo iba. Pero creo que a pesar de ser un niño, y es bueno que los padres entiendan esto, yo era un simple niño, pero aún siendo, valga la redundancia, un niño y estando ahí no prestando atención, la palabra hizo efecto en mí. O sea, la palabra hizo efecto en mi corazón. Entonces, cuando ella me invita, yo estoy en el culto. El culto está en candela y fuego, chispa, todo el mundo prendido y están cantando el coro. Es que tenemos dinamita, esa hermana con los pelos rizos, cortos, que una morena, la veo prendida y yo quedé sorprendido como veo a esta mujer cantando este coro y todo el mundo cantando, pero yo estaba frisado. Yo estaba serio y algo me decía dentro de mí: ¿qué tú haces aquí? Tú no perteneces aquí. ¿Qué tú haces aquí? Así mismo me retundaba esa voz en mi cabeza: tú no perteneces aquí, ¿qué haces aquí? Pero yo estaba a punto de irme. Algo en mí me decía: vete. Me quedé. Y cuando llega el tiempo de la administración, pues el predicador llama a mi tía, le ministra, le habla. Él se acerca a mí y me dice: mira, el Señor te escogió. Y el Señor te usa a ti para que muchos de esos amigos tuyos que están en la mentira, que están extraviados, vengan al camino. Yo no entendí nada de eso, pero recibí la palabra. Me acuerdo que cuando él me preguntó: ¿y tú quién eres? Yo le dije: bueno, yo era católico. O sea, y fíjate que fue primera vez visitando, y cuando él me pregunta, yo le digo: bueno, cuando él me pregunta: ¿de dónde tú eres? Bueno, yo era católico. O sea, con mis propios labios inmediatamente di una palabra. Y fíjate que después que pasó un tiempo, todos mis amigos se convirtieron al Señor. Todos mis amigos. O sea, que esa palabra que el Señor me dio se cumplió en mi vida y en mis amigos. Wow, qué bonito sentir la bendición de Dios y la obra de Dios. Entonces, cuando ya te conviertes, ¿tuviste algún llamado del Señor a regalar palabra, a hacer algo de parte del Señor? Sí, cuando ya me convierto al Señor, pues entonces me convierto en el evangelista. En la escuela comencé a predicar a Cristo, comencé a hablar del Señor. En el bachillerato comencé a ministrar a Jesús. En ese momento, cuando yo acepto al Señor en mi corazón, yo estaba en octavo grado. Y cuando yo luego paso al bachillerato, pues ya me conocían como el pastor. Me decían el pastor, porque constantemente me gustaba hablar de Jesús. Mis 20 minutos de recreo, mientras los demás los tomaban para hablar con sus amigos, comprar comida, yo lo tomaba para ir a una aula y comenzar a hablarle de Jesús a cada uno de los estudiantes que estaban ahí. ¿Y no te daba vergüenza, no tenías miedo ni nervios de predicar? No tenía nada de eso. Tú sabes que cuando tú te enamoras no te da miedo hablar de esa persona, ¿verdad? Cuando tú te enamoras, al contrario, tú no te estamos preguntando de esa persona y tú hablas solo, automático, tú estás en modo automático. Y así yo estaba. O sea, fue algo tan sobrenatural lo que Dios hizo en mi corazón, que lo único que yo anhelaba es que otros conocieran y escucharan al Cristo que yo había conocido. Transmitir esa enseñanza, esa paz a otras personas. Claro, yo tenía algo de problema porque algunos de los maestros, muchos eran católicos y
y ellos sabían cómo era yo y mis planes, entonces no asimilaban mucho. Mucha gente me presionaba que por qué me cambié, que por qué lo hice. Mi mamá, me acuerdo que mi mamá me lloró en vida. Fue donde el sacerdote le dijo: mire, yo necesito que usted vaya donde mi hijo y usted hable con mi hijo para que él vuelva. Y cuando yo me enteré de eso, le dije: mira, lo primero es que no quiero que nadie me venga a hablar, que nadie me venga a decir que vuelva, porque yo no voy a volver ni loco. Yo sé la decisión que tomé y estoy muy conforme con esta decisión, así que no voy a cambiar de parecer. Dios mío, hemos llegado a la parte final de esta entrevista, sabiendo que tenemos segunda parte. Manténgase pendiente a lo que Dios hace con los hombres. Es impactante, mi hermano, de verdad, lo que Dios hizo con nuestro hermano Pastor Rudy Victoriano, y lo puede hacer con usted en el nombre de Jesús. Déjamele un mensajito a alguien que está quizá en la iglesia católica también y solamente oye y no escudriña la palabra. Bueno, nuestro consejo es el siguiente: escudriña la Biblia, estudia tu Biblia. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay mejor manual que la palabra. No es lo mismo que alguien te lea, que alguien te diga, que tú mismo interpretes. Y el problema es que muchas personas, y voy a hablar no solamente católicas, también muchas evangélicas, tienen la Biblia pero no la escudriñan. Entonces, para que conozcamos el propósito de Dios, necesitamos pasar tiempo en la Biblia. Una vida cristiana sin una relación con la palabra y oración es simplemente religión vana. Así que te invitamos a que te relaciones con Jesús, que te enamores con Él y que comiences a tener una relación para que puedas conocerlo a fondo, y de seguro tu vida nunca más será igual. Amén. Dios te bendiga y síguenos de cerca. No olvides suscribirte y comparte esta transmisión para bendecir a una vida en el nombre de Jesús. Paz.